Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre algo que nos ha pasado a todos. Entramos a un PvP, supuestamente nosotros jugamos bien, nos machacan algunos jugadores, algunos nombres específicos, y lo primero que hacemos es que salimos del PvP y revisamos las estadísticas del oponente. Lo primero que hacemos es ver la resonancia, nos fijamos en las salas, ¿no? Y si no nos convence el valor que vemos ahí, también revisamos los atributos secundarios y ya con eso damos por justificado si la persona es más fuerte que nosotros y efectivamente es pay to win o tiene mejor desarrollado estos atributos comparado con nosotros. A ver, en este video te voy a explicar que esto no es lo único, si bien es una parte de las razones por las que te machacan, no son totalmente fiables. Y en este video nada, vamos a hablar sobre eso y te voy a esclarecer por qué, cuáles son los atributos y qué es lo que el otro tiene más fuerte que tú, y incluso hay cosas que no puedes ver. Así que quédate hasta el final si quieres saber todos los detalles. Lo primero, hay que partir de que estamos asumiendo de que tú eres muy bueno jugando. Tú eres el tipo y efectivamente tú no has hecho nada mal en el campo de batalla. No hay margen de error. Pues entonces le vamos a echar la culpa a lo que son los atributos, ¿no? Entonces, nada, lo primero que haces, estoy seguro, es ir a ver la resonancia, que efectivamente juega un papel bastante importante porque es el apartado pay to win, pero la resonancia no es precisamente lo que tienes que ver. Independientemente de que la persona tenga más o menos resonancia que tú, lo que importa es el daño y la vida, porque al final la resonancia se traduce en daño y vida. Y puede que, por ejemplo, la persona tenga la misma cantidad de resonancia que tú, pero tenga más daño y más vida. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, puede darse el caso de que tenga la torre en su clan, la torre que aumenta un 10% de vida, por ejemplo. Y ahí ya te lleva un valor de vida. Puede darse el caso de que esa persona tenga más turmalinas, o sea, los niveles de turmalina más altos y los niveles de rubí también, haciendo que, bueno, pues nada, tenga mejores valores que tú. Además de que, por supuesto, la resonancia aporta daño y vida, efectivamente. También hay otras fuentes de aumentar, por ejemplo, vida, como son las reforjas. En las reforjas recuerda que tú puedes ponerte un 1% de aumento de vida por cada pieza de equipamiento que tengas, nada, con esa reforja, ¿no? Como por ejemplo aquí abajo que yo tengo, aumenta la vida máxima, por ejemplo, en mi caso, un 0,5% en esa pieza. Entonces, la vida y el daño es lo que tienes que ver, porque hay muchas fuentes de obtención de daño y vida que no tienen que ver con resonancia. Entonces, solo remitirte a la resonancia no te va a dar la respuesta que buscas, por lo menos no completa. Lo otro que siempre revisas, probablemente, porque yo también lo hago, es los atributos secundarios. Los atributos secundarios, tú vienes acá, revisas la armadura, y si tú consideras que la persona aguanta mucho, tú probablemente lo justifiques diciendo, bueno, tiene bastante armadura. A ver, la armadura funciona de la siguiente manera, ya lo he dicho en otros videos, pero la armadura, si tú no tienes probabilidad de bloqueo, o eres un cruzado que con su básico sea 30% de probabilidad de bloqueo, la armadura es prácticamente, bueno, no tan inútil, pero tampoco es que justifique que por eso es que esa persona aguanta tanto, porque la armadura solo va a mejorar la probabilidad de bloqueo y va a eliminar un exceso de daño si le haces un crítico a esa persona. Entonces, nada, la armadura no es la protagonista de que le quites poco, o sea, no es la completa protagonista de eso. Por otra parte, está la penetración de armadura. La penetración de armadura es la responsable de aumentar un poco más el daño cuando te hacen un golpe crítico. Y, por ejemplo, podemos ver que la persona tiene muchísima penetración de armadura, pero cuando venimos a la probabilidad de golpe crítico es muy bajita. Entonces, echarle la culpa a que tiene gran penetración de armadura tampoco es la respuesta. Si bien le ayuda un poquitico a ser fuerte comparado contigo y machacarte un poco, no es el determinante. Es verdad que todo suma, pero para que sepas que tampoco es la penetración de armadura. La potencia, por otra parte, aumenta también los sangrados, lo que son la duración de las pérdidas de control, pero hay que recordar que actualmente, con el último árbol de Paragon, tú, por lo menos al inicio de la pelea, tienes ahora, con el Heraldo, tienes ahora hasta 3, es por acá, eres inmune a los efectos de repulsión y además eres inmune también a los 3 siguientes efectos de pérdida de control que te haga, haciendo que la potencia como tal del enemigo tampoco te aporte, o sea, te machaque tanto, ¿no? Porque tú la vas a negar. Así que, bueno, si usas ese parado. Entonces, tampoco es la respuesta a la potencia, por lo menos no la respuesta a todos tus problemas. Y por otro lado, la resistencia, pues nada, se va a encargar de que tú no le hagas pérdida de control al oponente que le duren demasiado, pero lo mismo. O sea, esa persona, si está usando ese paragon, va a ser totalmente inmune a las 3 primeras pérdidas de control que le haga. Entonces,
no, tampoco es la culpable de que resista todo. Si ves, cuando tú sumas todo, es muy pequeñito los detalles que se le aportan a ese personaje. Y sí, repito, todo suma. Pero hay cosas que tal vez no estás revisando y son probablemente las culpables de que esa persona sea mucho más fuerte que tú y tú le estás echando la culpa a otros detalles. Uno de los principales motivos por los que te pueden estar machacando es porque esa persona, por ejemplo, está preparado para lo que es daño y reducción de daño jugador contra jugador. Que ese apartado tú no lo puedes ver a menos que vayas a las estadísticas del jugador, que lo voy a hacer por este lado, porque así es como se ve cuando intentas ver las estadísticas de un jugador acabado el PvP. Tienes que ir pieza por armadura, o sea, equipamiento por equipamiento, y revisar al fondo si efectivamente esa persona tiene reducción de daños recibidos a jugadores y además al aumento de daños a jugadores. Estas son cosas que tú no puedes ver si no revisas armadura por armadura. Y te estás quedando con solo el detalle de si tiene mucha resonancia o atributos secundarios. Entonces, para tú poder darte cuenta de si esa persona es mucho más fuerte que tú para empezar tienes que partir de un punto comparativo en el que tú sí tengas por lo menos también el aumento de daños jugadores y la reducción de daños jugadores en cada una de las piezas. Haciendo esto, tú, asumiendo que tú los tienes todos al máximo, cerca del máximo en cada pieza de armadura, ya tú ya te saltas esta parte. Porque efectivamente, aunque la persona tenga también esos aumentos, pues tú la tienes también. Entonces, pues nada, está en la misma situación. Otro punto que suma es que vengas también a la parte del set verde y revises que en el collar, en los brazos y en los dos anillos tenga reducción o aumentos de daño de jugadores. Asumiendo que tú has revisado, bueno, también los brazaletes. Lo que en los brazaletes solo puede haber reducción de daños jugadores. Yo no lo tengo puesto en esto porque esto no es una build PvP. Pero bueno, por otra parte, para tú saber si esa persona está forrado de reducción o aumentos de daño jugador contra jugador, y poder justificar que te está machacando, pues tienes que revisar también estas 6 piezas que aumentan reducción de daño jugado contra jugador y aumento de daño jugado contra jugador. Asumiendo que tú te has preparado y tienes todo con un mínimo de 2% que efectivamente yo no lo tengo porque ya repito, no es una build PvP. Bueno, pues nada, esta parte también te la saltas. Pero si tú no lo has hecho, no puedes tampoco después venir llorando y decir que te están machacando porque es pay to win o porque tiene atributos secundarios. No, hay cositas que probablemente esa persona ha fortalecido y tú no. Entonces, parte de ahí también de que tienes que mejorar estas armaduras para tener reducción y aumento de daño jugador contra jugador, según como tú decidas eh, distribuirlo. También por otra parte, recuerda que los familiares, que estoy seguro que nadie lo hace, tú con los familiares, te puedes poner reducciones de daño jugador contra jugador. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo la reducción máxima de jugador contra jugador de un 9%. Si tú no vas a PvP así, esto es algo que tú no puedes revisar. Este es uno de los pocos apartados que tú, cuando vas al personaje enemigo, tú no puedes corroborar. Porque acá no te dice nada, no te dice nada. O sea, solo te dice quizás el familiar que tiene principal, que sí, te da datos, pero no te da todos los rasgos que tiene esa persona y todos los aumentos. Entonces, nada, es un apartado que está oculto, pero vamos a asumir que tú te vas a preparar y por lo menos tienes eso cubierto también. Al menos es lo que yo te recomiendo, que lo cubras, que mejores los rasgos de familiares precisamente para que tengan todos activos el rasgo que tú quieres al menos. En mi caso yo quiero este, que es de reducción de daño jugador contra jugador. Además de eso, hay cositas que tampoco la gente mira, que son los talismanes. Los talismanes son uno de los apartados pay to win, ya ese es más complicado, ya ese la gente le tiene que poner ganas porque es muy aleatorio, y cuando digo aleatorio es muy aleatorio. Que nada, que están las habilidades de tu talismán que estén fortalecidas por un 10% como máximo de aumento de daño. Si esa persona, por supuesto, tiene sus talismanes se ha volcado en eso, pues esa persona tiene 10% más de daño en todas sus habilidades comparado contigo. Y eso se nota bastante. Y saltando de los talismanes, vamos para una de las cosas más básicas. Sí, una de las cosas más básicas actualmente. Si tú vas a PvP y tú no tienes tus 8 piezas despertadas con tu ego del amanecer, que ahora recuerden que es gratuito porque te cuesta 10.000 de platino, pero ya tú puedes comprarlo dentro del juego con este señor que está acá. Puedes venir y comprarle un eco de amanecer que salía por... ¿Dónde está? Acá abajo creo que es.
acá abajo tú puedes comprar por 10.000 de platino y despertar tus 8 piezas. Si tú estás yendo a PvP y tú no tienes estas piezas despertadas, me vas a decir, no, pero es que mis gemas de 5 estrellas todavía no están en rango 5. Oye, si no tienes gemas en rango 5, de 5 estrellas, usa las de 2 estrellas en rango 5, porque el aumento que te da el despertar, por lo menos para PvP, puede ser determinante. Puede ser determinante. O sea, seguir usando una gema de 2 estrellas para que se mantenga despertada, una buena gema de 2 estrellas, evidentemente, hasta que tengas la gema de 5 estrellas, porque de lo contrario no vas a tener el slot despertado y oye, cuando te machaquen es que no te puedes quejar. No te puedes quejar porque aquí tú puedes incluso aumentar en tu poder más fuerte hasta un 40% de daño si puedes alinear bien todas las piezas despertadas. Un 40% de aumento de daño en una habilidad que quite mucho, efectivamente se nota la diferencia y te van a machacar. Te van a machacar, así que esta es otra de las razones por las que te pueden estar machacando y no estás revisando. Ya hasta aquí tú me dirás, oye, pero es que yo no puedo salir del PvP a revisar a la gente de esa manera porque ya eso es un análisis exhaustivo, te tengo que hacer todo un informe para saber por qué me están reventando. Sí, sí, a ver, pero lo que quiero es que no te quedes nada más con el dato que puedes obtener por resonancia y atributos secundarios. Porque la gente le está echando la culpa o está justificando todo con esos dos atributos. Bien, revisa la resonancia, bien, revisa atributos secundarios y ya está todo dicho. Ya, el juego es así de sencillo. No, el juego no es tan sencillo. Tú quieres que sea sencillo, yo quiero que sea sencillo para poder entenderlo mejor, más rápido, pero no. No es así y tienes que trabajar en muchos aspectos que he cubierto en el canal y espero que vayas a ver los videos y te nutras un poco. Yo de todas maneras voy a renovar algunos de esos videos. Este es muy por arribita para decirte todo lo que puede influir en esos detalles cuando te revientan en PvP para que puedas mejorar y te des cuenta, ¿no? De en qué estás fallando y en qué quizás puedes mejorar. Saltando a otro aspecto que, bueno, estoy seguro que casi nadie mira, está también que recuerda que la vida tú la puedes aumentar con los roles estos, ¿no? El rol de protector, por ejemplo, con los remanentes, tú puedes obtener muy buenos remanentes, por ejemplo, como es este de tu vida aumenta un 6.5%. Y aquí regreso un poco a lo que te decía de la resonancia. No te puedes guiar por la resonancia porque hay muchas fuentes de obtención de atributos importantes, ¿no? Como es el caso de la vida, porcentuales, que te van a aportar. Y además, por ejemplo, aumenta la probabilidad de bloqueo y además tiene cositas para aumentar un poquito más la probabilidad de bloqueo. Voy a hacer pronto un video sobre la cofradía y los remanentes, no se preocupen, porque sé que los remanentes tienen detallitos, cositas y detallitos que a los que se le puede sacar un poquito de partido. No es que sea lo más determinante, pero bueno, vamos a tocarlo más adelante. Pero para que sepas también que en la cofradía eh, se puede también obtener cositas de atributos que no estás mirando y sí te hacen más fuerte. Por supuesto, no he tocado una de las cosas más importantes, pero vamos a ir para la parte de lo que son las gemas. Efectivamente, las gemas te dan resonancia y la resonancia es daño y vida, pero también recuerda que está el efecto de las gemas. Si tú te equipas gemas que no son muy buenas, puede que también eso esté aportando a que te machaquen. Es importante saber que los efectos de gemas, hay muy buenos efectos, como son por ejemplo este del fragmento de fuego estelar que mete un empujón, que ya sé que ahora hay una unidad a eso, ¿no? Pero bueno, también está, por ejemplo, si quieres ser defensivo, corazón gélido. En fin, que la construcción de las gemas también importa un poco. Sobre todo si no te estás fijando en otros aspectos, ¿no? Y todo lo que haces lo haces alrededor de las gemas, que sé que la mayoría de la gente lo hace todo alrededor de las gemas legendarias. Bueno, las gemas legendarias efectivamente también tienen peso, no es que no lo tengan. Y los efectos son muy importantes, sobre todo los que son de pérdida de control, aumento de daño, según el rol de tu clase. Así que también tienes que estar pendiente a esto. Nada, queda por ti. Ya de todas maneras, en el canal, como te dije, tengo videos sobre ello, sobre gemas. Entonces, bueno, nada, puedes ir a pasar y verlo, a ver cuáles son las mejorcitas para que en esto no te caigas también. Y ya para concluir, que, bueno, concluir, a ver, hay otras cositas, ¿no? Hay otras cositas como son, por ejemplo, el elevado de los horarios, pero todo esto aporta a el daño, vida, los atributos secundarios. Pero bueno, no es de esto de lo que quiero hablar, porque sé que eso también aporta. Están también las altas de valor. Las altas de valor recuerda que te aumentan la vida. Y tú quizás no le prestas atención, porque realmente las altas de valor lo que dicen es que o sea, solo son útiles en lo que es el reinado, ¿no? Por sobre todo el daño. Pero la vida, el incremento de vida, sí se ve reflejado en tu personaje cuando vas a campo de batalla. Al menos eso es lo que yo he visto. Tú, el aumento de daño que tienes acá,
si se te refleja en tu personaje, que se te refleja por acá, en aumento de daño y reducción de daño, creo que es acá, se te refleja por acá junto con el daño y la defensa que tienes en el reinado por tu facción, pero esto se supone, porque el juego dice, no sé, que esto es solo para dentro de tu servidor, no en campos de batalla. Pero la vida sí se refleja porque la vida automáticamente o sea, se te nota en tu personaje. Y cuando tú entras a campos de batalla, efectivamente se nota que tu vida se nerfea en función del nerfeo que se le hace al campo de batalla y no que se te quite esta vida. Así que también las medallitas y las actividades con tu facción te aportan sobre todo vida para los campos de batalla. Entonces, ahí, detalle que tal vez la gente obvia y no hace sus cosas en la facción y luego se siente un poco más débil. Oye, sé que son un montón de cosas, yo sé que tú no vas a revisar todo esto, pero aquí te las digo porque sé que son importantes y te las pasas por alto porque sé que no se puede jugar así, que no se puede estar en todas, ¿no? Y por último, una de las cositas más importantes, el índice de combate, señores. El índice de combate es súper importante y es un apartado pay to win. El índice de combate, no sé si lo saben, porque acá o sea, tienes que venir por esta parte de acá, darle acá y tocar acá. El índice de combate se compara con el índice de combate enemigo para determinar si le vas a hacer más o menos daño. Le puedes hacer hasta un 10% más de daño en el caso de los jugadores y reducir daño un 10%. ¿Cuánto índice de combate marca ya ese aumento total? Cuando más o menos le llevas 1000. Cuando una persona te lleva 1000 de índice de combate, ya esa persona tiene un aumento total de daño de un 10% y una reducción de daño del 10%. Significa que las ballenas, por ejemplo, como tienen las gemas tan fuertes, las gemas dan resonancia, es resonancia y además dan índice de combate. Por ejemplo, acá me da 127 de índice de combate, pues siempre van a tener más índice de combate que nosotros. Entonces, construir este índice de combate también puede ser una opción. Si, por supuesto, eres muy chiquitico, o sea, empezaste a hacer muy poco, tienes muy poca resonancia, probablemente casi nunca vayas a superar en índice de combate a los jugadores que llevan mucho tiempo. Pero nada, importante el índice de combate porque aumenta y reduce daño jugador contra jugador y puede ser otra de las cosas que no estés mirando. Eh, Muy importante cuando tú terminas la pelea, que además de ver el daño vida, pues te fijes si esa persona te supera en índice de combate. Y si te supera en 1000, ya sabes que estás muertísimo. O sea, esa persona realmente es más fuerte que tú. Y bueno, nada. Además de eso, ya para concluir, porque ya lo del índice de combate sí, con respecto a atributos, también están detallitos como tu familiar y bueno, y cómo juegues y demás. Tu familiar, y me refiero al familiar principal, ¿no? Las habilidades que tiene y demás, que creo que no son lo más determinante, pero aquí todo aporta. Aquí todo aporta. Y bueno, nada. Gente, este es el video con respecto a todo lo que te puedes fijar para saber por qué el otro te gana. Ahora, más que hacer esto cuando terminas un campo de batalla, que sé que no es viable, es para que tú mismo te revises también y te des cuenta de si tú estás a tope en todo esto y cuando vayas a compararte con otros jugadores, te puedes comparar con base, ¿no? Puedes decir, no, yo estoy duro y voy a ver en qué me gana el otro, ¿no? Y efectivamente me supera porque él está más duro que yo en lo que puede estar más duro que yo, que es como es, por ejemplo, la resonancia. Ya, no me enredo más, que el video debe estar larguísimo. Nada, te puedes suscribir al canal. Recuerda que puedes adquirir una de las membresías si me quieres apoyar, si me quieres mucho, puedes adquirir una membresía, me vas a ayudar un montón. Le puedes dejar un me gusta al video, déjame un comentario, cualquier duda que tengas y voy a profundizar, no te preocupes, todos estos temas si tú estás interesado y me lo dices en los comentarios. Y te dejo este video por aquí, por acá creo que es, para que te entretengas un rato y ya, gente, es todo.